Buenas tardes, me presento, mi nombre es Naomi Cáceres, soy alumna de la Escuela Preparatoria Corrado Méndez Díaz, de primer año, Grupo G, y a continuación, junto con mis compañeras de clase Irán Villanueva, Valeria Sex y Vania Zabaleta, estaremos presentando nuestro proyecto integrador de la materia Historia Mesoamérica y Nueva España. Muchas gracias. Aprendizaje esperado 7. Los primeros viajes de expedición. Francisco Hernández de Córdoba. Epidemias y malos tratos de españoles a indígenas trajeron como consecuencia el despoblamiento a varios cacicazgos, y por ello se recurrió a llevar a cabo expediciones para capturar indígenas y hacerlos o venderlos como esclavos. Esto es lo que Córdoba organizó, una expedición la cual salió de Cuba el 8 de febrero de 1517, acompañado de Antonio de Alminos. Consiguieron 3 barcos y después de zarpar a Santiago de Cuba se enfrentan a una tormenta que los hace cambiar de rumbo y llegar a una isla a la que nombraron Isla Mujeres el 1 de marzo de 1517, y ese nombre se debió a que al llegar al lugar se toparon con un templo con esculturas femeninas. Zarpan de Isla Mujeres y llegan a la costa yucateca el 5 de marzo de 1517, pasando por una población a la que nombraron Cabo Catoche o Gran Cairo. Al reembarcarse, toman presas a los indios Julián y Melchor, que tiempo adelante les servirán de intérpretes. Se dirigen a Campeche, donde los indígenas les impiden desembarcar, por lo que se dirigen a Champotón, y ahí los indígenas los amenazan con matarlos. Haciendo caso omiso de la amenaza, desembarcan, por lo cual se libra una batalla y la mitad de los expedicionarios murieron. Fernández de Córdoba es herido de muerte. Por ese hecho la llamaron Bahía de la Mala Pelea. Las noticias sobre su incursión y lo que encontraron de ella despierta la codicia de otros que preparan una nueva expedición, como la de Juan de Grijalva, una más capitaneada por Hernán Cortés. Sus heridas de guerra provocan que Hernández de Córdoba fallezca 10 días después de llegar a Cuba, y sus logros se los atribuyó Diego de Velázquez ante el Real Consejo de Indias. Juan de Grijalva. En 1508, junto con Diego de Velázquez, llega a territorio de las Indias, y poco tiempo después el Santo Domingo. Ambos se dedican a conquistar Cuba en 1511. Allí en las islas estuvo bajo las órdenes de Pánfilo de Narváez en 1513, al igual que el soldado Bartolomé de las Casas. Hernández de Córdoba le hizo preparar una expedición que inició en 1518 con 4 embarcaciones, acompañado de Pedro de Alvarado, Francisco de Montejo Padre y Alonso de Dávila, y como pilotos de Antonio de Alminos y Juan Álvarez. El objetivo de esta nueva incursión en Yucatán era rescatar oro y plata, si la creían conveniente poblar la región descubierta. Salieron de Matanzas el 5 de abril de 1518. Al llegar a Champotón tuvieron una pequeña pelea con los lugareños. Al llegar al río Banderas, los lugareños les indican que bajarán, y fue Francisco de Montejo Padre quien lo hizo, y después de intercambiar mercaderías baratas por una parte de los españoles de joyas de oro de los indios, continuaron su viaje por la Isla Blanca y Verde, y luego a otra donde vieron casas de cal y canto, y una escalera de acceso para llegar hasta un templo donde vieron ídolos y restos de 5 indios sacrificados, por lo que la llamaron Isla de Sacrificios. Siguieron su travesía por la isleta Ulúa, Veracruz, donde vieron un adoratorio y otro sacrificio de 2 personas por mandato de culhuas o aztecas, por lo que lo bautizaron como San Juan de Ulúa. Ahí Grijalva tomó posesión de ese territorio con el nombre de Santa María de las Nieves, primer nombre español dado en México. Desde aquí mandó Grijalva a Alvarado a Cuba como presentes de oro y noticias de lo hallado. Posteriormente regresaron a Cuba
el 21 de septiembre de 1518, pero Velázquez andaba molesto con su tardanza y pensaba sustituirle con Hernán Cortés. Contrariado con su amigo Velázquez por sustituirlo con Hernán Cortés, sale de Cuba rumbo a Centroamérica, donde se enfrenta a una sublevación india en Villahermosa, Nicaragua, y muere en un ataque nocturno el 21 de enero de 1517. Hernán de Cortés. Desde 1508 se embarcó a la isla española descubierta por Colón, donde obtuvo un prestigioso y por ello Diego de Velázquez lo manda a llamar para su tercera expedición. Las relaciones entre los dos personajes, Velázquez y Cortés, fueron difíciles, pero pese a todo, en febrero de 1519 parte la expedición. Pasa por la isla Cozumel, donde rescata a Jerónimo de Aguilar, quien le serviría de intérprete. Al pasar por Yucatán tuvo varios enfrentamientos con los indígenas, entre ellos tabasqueños, donde tomó prisioneros 20 indias, entre ellas la Malinche, joven azteca, hija de un cacique. La hizo su amante y le sirvió de intérprete de la lengua náhuatl y maya. Armas y caballos utilizados por los españoles causaron azoro entre indígenas, entre ellos los tlaxtecas, tribu sometida a los aztecas, que prefirieron unirse a Cortés para atacarlos y así no pelear contra los españoles. Los aztecas, por su parte, representados por Moctezuma II, envían a Cortés varios embajadores con obsequios para invitarlo a desistir de su ataque de conquista, pero surgió el aspecto contrario, ya que Cortés se despertó de la codicia. Cortés avanza hacia México y entra pacíficamente a la ciudad, en parte porque los aztecas pensaban que eran enviados de los dioses, porque los españoles estaban a la expectativa, pero como desconfiaban, toman prisionero a Moctezuma II y Cortés le exige gobierno, pero bajo sus condiciones. Esta situación se volvió tensa, más cuando los españoles sometieron matanzas contra aztecas. Matanza de Cholula. Este episodio se debió a que la Malinche informó que los rumores decían que los indios atacarían a los españoles y Cortés adelantó a este hecho atacando primero. El 18 de octubre de 1519 y la matanza del Templo Mayor de la matanza del Templo de Toxcalt a manos de Pedro de Alvarado el 20 de mayo de 1520, mientras Cortés se dirigía a Veracruz al encuentro de Panfo de Narváez, enviando a Diego de Velázquez para apresarlo. El nuevo lío de los mexicas Cuauhtémoc descubrieron a Moctezuma II por traidor. Anima al pueblo a pelear. Antes de él sube Cuitláhuac, pero muere de viruela. Sobre las ruinas de Tenochtitlán, Cortés ordena edificar la nueva ciudad nombrada México y distribuyó las tierras a los españoles que dominaron la zona junto a él. En tanto, en España el rey V, ante las noticias, recompensó a Cortés con tierras y riquezas y lo nombró gobernador y capitán general de Nueva España. Etapas, las cuales son las siguientes. Primera etapa, que duró de 1527 a 1529. En 1527 el adelantado llega a Cozumel y fueron bien recibidos por el cacique maya Nahum Pat. Luego se trasladan a Xel-Há. Los problemas comenzaron a presentarse ya que sus víveres escaseaban y una epidemia atacó a su ejército. Se sumó además que los indígenas ya no estaban contentos con las exigencias que hacían los españoles, así que comenzaron a mostrar su descontento. Los ánimos decayeron y Montejo quemó sus naves para evitar la deserción. Montejo decide avanzar, pero otra epidemia diezmar a los españoles. Sin embargo, aún no siguen avanzando hacia Xamjá, Playa del Carmen, pasar por Mochi y Belma. Posteriormente se dirigen a Conil, Chiquilá, donde hubo resistencia maya, pero si en Choajá, Valladolid, los españoles se impusieron y siguen hacia el pueblo de Toznautaque, donde
hubo una batalla memorable. Después de estos episodios, la expedición de Montejo decide regresar a Salamanca, pues ya habían transcurrido 6 meses de su partida. Montejo divide a su ejército en 2 secciones. En una, Alfonso de Dávila dirigía a pie hasta Chetumal, mientras él se dirigía al mismo lugar, pero en mal. Cuando Montejo llegó a Chetumal, recibió la noticia de que Dávila y sus hombres habían muerto a manos de indígenas, pero al mismo tiempo, por el otro lado, Dávila le mandaba la misma noticia, que Montejo había perecido en sus hombres a manos de los indígenas. Sin embargo, todo era una mentira de Gonzalo de Guerrero para evitar que ambos españoles llegaran a Chetumal, pues ahí residía su familia y no le deseaba la muerte a nadie. Después de la noticia, Dávila se dirige a Shamjá y Montejo hacia Honduras. Ambos llegan a Cozumel y se enteran de la farsa de Gonzalo Guerrero. En 1528, la expedición se encontraba cansada por las enfermedades, batallas de víveres y sin parque, por lo que Montejo decide abandonar Yucatán. Segunda etapa, que duró de 1530 a 1535. A fines de 1530, Montejo padre decide intentar de nuevo la conquista de Yucatán. A mediados de 1530, Dávila se dirige a Acalán, sureste de Campeche, y decide trasladarse a Champotón. Montejo se entera de sus movimientos de Dávila y decide encontrarse con él, al igual que con su hijo. El segundo intento de conquista, que no fructificó, esto sucedió por varios motivos. Los españoles se enteraron del oro de Perú y se dirigieron hacia allá. La organización política de los mayas cacicazgos no tenían un gobierno centralizador. Las alianzas que hacía Montejo con los caciques no se respetaban, y se suma a esto el clima, la geografía cálcica, la carencia de agua. Tercera etapa, que duró de 1540 a 1547. Montejo desarrolló un plan militar que consistió en someter a todo un conjunto de poblados de indios, luego fundar un pueblo español, organizar un cabildo y luego utilizar esa estrategia con las demás poblaciones. Para 1536, su hijo El Mozo, gobernador de Tabasco, le envió soldados a Champotón, donde se estableció una base y convirtió Chilacango en un centro de apoyo y abastecimiento. El sobrino de Montejo, Francisco de Montejo, el sobrino, decide incorporarse a esta nueva empresa, ya que Dávila había fallecido en 1538, y toma el mando de San Pedro Champotón, posteriormente Salamanca. Luego se les unió El Mozo y a fines de 1540 levanta un campamento de Campeche. Al año siguiente funda la villa de San Francisco. El Mozo reparte sus tierras a sus ejércitos. Con estos premios, los ánimos de nuevo se elevan, avanzan hacia el norte y Tuchicán, entre Calinqui y Mashcanú, establecen una base. Ahí se enteran de la sublevación de Nachi Cocom, cacique de Sotuta y sacerdote de Pebá, a Quinchuy. Estaba fraguando, por lo que el sobrino se dirige a Tuchicán y capturan al sacerdote y se olvida la insurrección. A mediados de 1541, el Mozo avanza a To, donde funda la ciudad de Mérida. El 6 de enero de 1542, nombra su primer cabildo y reparte los pueblos en encomienda. Ante esta situación, el dominio Nachi Cocom se rebela de nuevo y, llamado a los indígenas, sitian a Mérida, pero el Mozo actúa y los doblega, al igual que las provincias de Jocabá, Motul y Ditzatún. El Mozo avanza para conquistar a Tiguazúco, mientras el sobrino logra fundar Chojá, la villa de Valladolid, en 1543. Sin embargo, los pobladores así Tujosuco, Popolá, Ecbalam, Chancenote
se levantan en armas, por los que el capitán Francisco López de Cieza ataca a los mayas y rescata así, apaga la insurrección a la vez que trasladan la villa de Chac a Saci en 1546. Por otro lado, Gaspar y Melchor Pacheco tuvieron su cargo de pacificación de Chetumal, pero eran malvados, que muchos indígenas migraron al Petén y pocos se quedaron y aceptaron la dominación española. Para 1544, Melchor Pacheco fundó cerca de Bacalar la villa de Salamanca y repartió pueblos de encomienda. Pese a todo, la presencia española era precaria y los pueblos como Saci, Popolá, Tigoscú, Sotutá, Chancenote, Chetumal y Choja esperaban la ocasión para rebelarse. Ese día fue el 9 de noviembre de 1546. Aprendizaje esperado 8. La primera gran rebelión indígena de Yucatán, 9 de noviembre de 1546. El 9 de noviembre de 1546 ocurrió la primera rebelión indígena de Yucatán. La primera gran rebelión indígena dio inicio en la villa de Valladolid, que se caracteriza por ser una batalla muy sangrienta. A todo español capturado se le sacrificó muriendo en la cruz. Se le colocaba como blanco de las flechas indígenas, o bien era asado en los incensarios, o bien se le sacaba el corazón. Para demostrar el poder y control de la situación, los mayas desmembraban y mandaban sus extremidades a otros pueblos para motivarlos a pelear contra los blancos. También destruyeron plantas y mataron animales de procedencia extranjera, y a los indios que estaban al servicio de los blancos los mataban alegando traición a su raza. Por 4 meses los españoles lucharon por su vida, hasta que en marzo de 1547 finalmente apagaron la rebelión indígena. Todos los indios líderes de la revuelta fueron ejecutados o quemados, y otros mayas ante tal situación decidieron dispersarse. Aprendizaje esperado 9. Llegó a Yucatán una orden religiosa llamada los franciscanos. Para esto, la orden religiosa tuvo que aprender a hablar maya. Una vez aprendido a hablar maya, comenzaron a contarles a los indígenas historias de sus dioses, de sus aventuras, para con esto intentar evangelizarlos. Fray Diego llegó a Yucatán como fraile franciscano en 1549. Su tarea fue convertir los mayas al catolicismo y después de la conquista española. Cuando llegó, empezó a evangelizar a los mayas de manera bastante tranquila, ya que trataba bien a los indígenas, platicaba con ellos mientras trataba de incluirles su religión, a tal punto que los indígenas lo podían considerar uno de sus amigos. Fray Diego de Landa tenía un objetivo que consistía en realizar actividades necesarias para convertirse en el segundo obispo de Yucatán, y para cumplir su objetivo de ser el segundo obispo de Yucatán, tenía que realizar actividades muy buenas. Pero para desgracia de Fray Diego, muchos mayas no abrazaron la idea de la nueva religión, y en muchos casos continuaron adorando a sus propios dioses e ídolos. Cuando Fray Diego se enteró de esto, eligió la ruta de la agresión y el abuso físico, lo que fue considerado excesivo para otros miembros de la Iglesia Católica. En 1562 ordenó una inquisición en Maní, llamado Auto de Fe en Maní, quemando mínimo 40 códices mayas. Docenas de gente noble y común fueron encarcelados, interrogados y torturados. La violencia fue tanta que muchos mayas escaparon a los bosques para evitar el abuso extremo. Fray Diego, después de este acto, crea el libro de Relación de las Cosas de Yucatán, como manera de recompensar los códices quemados. Un 19 de noviembre de 1761, Jacinto Canek decide levantarse en armas, convencido de que el yugo español no cesaría.
y los indios sufrirían eternamente una penosa servidumbre. Así que aprovechó las fiestas del pueblo de Sesteil, Yucatán, para iniciar una guerra contra los blancos. Cuentan algunos conocedores que Canek utilizó la corona, así como el manto de la Virgen del pueblo, para autocoronarse y autonombrarse rey de los mayas. Y les decía que en su persona había poderes para resucitarlos en caso de que los blancos, los españoles, les dispararan, así que no debían temer. Los jefes de los pueblos se le unieron y profesaron respeto, ya que lo consideraban el elegido. Los españoles acudieron a las autoridades y éstas mandan a Tiburcio Cosgaya a aplacarlos, pero son masacrados, por lo que se resuelve mandar a Cristóbal Calderón y un destacamento de 500 hombres para sitiar al pueblo de Sesteil. Los seguidores de Canek, al tener fe en sus poderes, libran una batalla en la que murieron un total de 600 indios y 40 españoles. Aunque Canek huye, este fue capturado y conducido a Mérida, donde se le acusó de sacrilegio, por lo que recibió sentencia, consistiendo esta en morir el 14 de diciembre de 1761 desmembrado, quemado vivo y sus cenizas lanzadas al viento. A sus seguidores se les condenó a sufrir 200 azotes y la mutilación de la oreja derecha. Además, los españoles incendiaron Sesteil y cubierto de sal, para perpetua memoria de su traición. Las repercusiones del proceso de la independencia en Yucatán, identificando las causas y consecuencias de la lucha en contra de federalistas y centralistas. Aprendizaje esperado 11. La región de Yucatán se ha manifestado como país independiente. La primera ocurrió dentro del marco de la independencia mexicana, en la década de 1820, y la segunda en la década de 1840, en el contexto de los intentos separatistas que coincidieron con la separación de Texas. En ambos casos, la región se hizo llamar República de Yucatán. La Capitanía General de Yucatán, aprovechando el impulso que tuvo en México el movimiento independentista, decidió declarar también su propia independencia cuando, en 1921, la Nueva España logra la emancipación. Yucatán se volvió también independiente, ya que cuando es derrocado Iturbide y Yucatán se adhiere a los Estados Unidos mexicanos. En calidad de república federada, una cláusula importante que había establecido Yucatán indicaba que el gobierno mexicano debía ser federal y la región debía conservar su soberanía. Sin embargo, el desarrollo de la política interna de México lleva a que en 1835 Antonio López de Santa Anna derogue la Constitución de 1824 y establezca un estado centralista, mediante la Constitución de las 7 leyes promulgada en 1836, por su gusto Corro y continuada por Anastasio Bustamante. Esto tuvo lugar en el marco de los movimientos separatistas de Texas y la República del Río Grande, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En octubre de 1841, Yucatán se declara independiente de la República Mexicana y promulga su propia constitución de carácter liberal. Hubo una invitación a las autoridades de Tabasco para integrarse a la nueva república, pero el Estado tenía planes independentistas propios que al final se desechó cuando Santa Anna le propuso un trato que encontraron favorable, en una cuestión que, como se mencionó anteriormente, ha provocado multitud de debates donde se sataniza al mismo, recordando la vieja refriega entre liberales y conservadores, alegando al Pacto Federal como una cláusula inquebrantable de nuestro texto constitucional
y precisamente al referir a dicha cláusula que se hace necesario un estudio constitucional profundo y bien informado. Las causas y consecuencias del conflicto armado denominado Guerra de Castas, señalando la importancia del establecimiento de la monarquía francesa y sus repercusiones en Yucatán. La Guerra de Castas sucedió en 1847 a 1901. Se trató de un levantamiento maya en contra de los blancos, quienes explotaban y cometían todo tipo de abusos en su contra. A partir de la conquista y a través de los siglos, las comunidades indígenas fueron relegadas, humilladas y explotadas. No obstante, hubo grupos que se levantaron constantemente en contra de estos abusos, y aunque casi siempre eran suprimidos de inmediato por el régimen, fue más fácil con el levantamiento maya que inició en 1847 y que duró poco más de 50 años. Cabe destacar el nombre de Guerra Castas fue dado por las crónicas de la época, esto debido a que el enfrentamiento se dio entre campesinos y caciques mayas en contra de los blancos y mestizos que explotaban sin piedad alguna. Una de las causas que movió la Revolución Francesa fue la opulencia y la comodidad que vivía el primer estado, es decir, el clero y el segundo estado, la aristocracia. Sin embargo, gracias al movimiento revolucionario, finalizó la sociedad estamental que impedía el acceso social y económico a la burguesía. Precisamente la colonización del territorio, mandado a los primeros pobladores, mandaron a las órdenes religiosas tanto a evangelizar a los indígenas como para educar a dichos indígenas. Aprendizaje esperado 13. Estancias y haciendas. Durante la época colonial, poco a poco los indígenas fueron convirtiéndose en la principal fuerza de trabajo. Las estancias fueron otra forma de sistema económico que consistió en que grandes extensiones de tierra fueron cedidas por parte del rey a los españoles que conquistaron la región en su nombre. Esas tierras de grandes proporciones se convirtieron en centros productivos. Actividades económicas. Las actividades económicas durante el virreinato en la Nueva España fueron sumamente importantes, ya que contribuyeron al desarrollo de la nación. La minería fue la actividad principal durante 1700 a 1800 y se produjo alrededor de 34.560 toneladas de plata, que se exportaba principalmente en España en forma de lingotes o bien eran piezas de orfebrería. Otras actividades económicas importantes fueron la ganadería y la agricultura. En lo agrícola se introdujeron técnicas novedosas, pero también productos nuevos, como el trigo, la caña de azúcar y el arroz. En cuanto al ganado, el bovino se explotó en pie, pero también sus derivados, leche, artículos de piel, etc., ya que la dieta indígena se amplió. Los puertos de Veracruz y Acapulco se volvieron muy activos, ya que de sus costas salían y entraban tanto las mercancías que se producían en la Nueva España como las que llegaban de otros lugares para el consumo lugareño de Asia. Recibíamos el papel, la pólvora y la seda, y del Perú el mercurio. La conquista de Yucatán fue campaña realizada por el Imperio Español Mesoamérica contra los últimos estados mayas en los territorios septentrionales y centrales de la península de Yucatán, y que también involucró al estado de Chiapas y Tabasco en México y a Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador en Centroamérica. Este episodio de la conquista y colonización hispana en América se inició en 1527 y el control sobre la mayor parte de Yucatán se completa en 1546. La conquista de los mayas finalizó en 1697 cuando los españoles tomaron Tayasal, en lo que ahora es Petén, Guatemala. La motivación personal de los conquistadores era el interés en conseguir oro y plata, puesto que las tierras mayas eran pobres en estos recursos. Fueron atraídos de otros lugares de Nueva España y a Perú llevados por informes prometedores de mayor recompensas. Más tarde, en 1520, con las perspectivas de las nuevas ocasiones de tierras y de la facilidad de obtención de mano de obra, comenzaron los primeros esfuerzos para establecerse en Yucatán. Después de que el dominio español sobre la región finalice, fuera establecido el maya tanto en la fase colonial de la Nueva España como bajo el nuevo Estado mexicano independiente. Siguió siendo un pueblo rebelde. El descontento de los mayas de Yucatán entró en erupción mucho más adelante en una rebelión abierta durante la última mitad del siglo, en la llamada Guerra de Castas.